Buen día, doctor. Buen día, doctor. Estamos llegando al final de una semana rara por la existencia del carnaval que nos ha alterado un poquito la secuencia que tenemos habitualmente en nuestras actividades. Así que yo creo que están cansados para este día y les voy a pedir que hagan un esfuerzo para prestar atención, poner todo su empeño, resolver sus dudas y terminar adecuadamente en los conceptos para esta semana. He mandado el control de lectura, no he revisado todavía su control de lectura, no sé cómo esté, pero en general en las estadísticas que me están pasando por el internet, no veo mucha gente que haya respondido correctamente todas las respuestas, las preguntas. Y hay una en particular que me parece que es la que más dificultad ha tenido para responderse correctamente. Y la pregunta que está en el aire es, ¿cuál de los siguientes no es un dermatoma notable? Dermatomas notables es un constructo que hemos hecho para establecer a esos dermatomas que nos sirven de referencia dentro del trabajo clínico. Vale decir que son los que debemos evaluar siempre que consideramos o pensamos en un problema en la sensibilidad periférica. ¿Cuáles son esos? Entre las opciones que se les ha dado, la primera de ellas es la de C2. Déjenme revisar un poquito, por favor. Se les ha dado las opciones de C2, T5, T10, L4 y S1. Y si ustedes revisan su material de lectura, van a fijarse que los dermatomas notables son C5, T5, T10, L4 y S1. C5 corresponde a la piel de la porción superior de los hombros. Los hombros, entonces, son el punto de referencia para percibir la vía que llega a la quinta raíz espinal. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuáles son las otras regiones? T5 es un dermatoma que está pasando por los pezones, en una banda que está rodeando a la altura de los pezones, está rodeando nuestro tórax a la altura de los pezones. T10 también es muy fácil, es la banda que está rodeando a la altura del ombligo. L4 es una línea de piel que se está dirigiendo hacia la porción inferior, a la porción lateral de los miembros inferiores. Y por el contrario, S1 es una banda de piel que se está localizando en la porción medial de los miembros inferiores, específicamente del pie, y está cubriendo la piel del dedo gordo del pie. Entonces, esos son nuestros dermatomas notables y son fáciles de recordar una vez que uno los tiene en mente. Bien. Hemos llegado al tope de asistencia a la clase de hoy. Tal vez vayan a necesitar utilizar el Facebook los que deseen todavía unirse a la clase. Bien, hablemos del tema de somestesia 2. Como ustedes habrán visto,
el tema está referido a al estudio de las vías sensoriales periféricas, el camino fuera del sistema nervioso central que sigue los estímulos originados en los receptores periféricos y que van a converger a diferentes niveles de, sobre todo, la médula espinal. Estamos hablando de un sujeto en el cual se va a estudiar todo lo que es sensibilidad desde el cuello para abajo. Pregunta para ustedes: ¿por qué desde el cuello para abajo? ¿Qué pasa con la sensibilidad del cuello para arriba? ¿Alguno de ustedes me quiere dar una explicación de esto? Está inervado por un nervio craneal. Exactamente, y Orián. Esta región, la cabeza, está inervada por el quinto par craneal, el trigémino. Y, por supuesto, las fibras de la sensibilidad somática están caminando por las ramas del nervio trigémino y están siguiendo en paralelo, sí, la distribución central de los fascículos, pero van a terminar en núcleos talámicos diferentes. Y obviamente la proyección craneal de estas fibras hacia la corteza cerebral también es ligeramente diferente. Por lo tanto, para no hacernos una ensalada de palabras, hemos excluido en este momento el estudio de lo que es la sensibilidad del rostro y de la cabeza. Por eso es que en nuestro material, en nuestro programa, incluimos todas las vías que convergen hacia la médula únicamente. Muy bien, ok. ¿Alguna otra pregunta respecto a las vías sensoriales periféricas? El estudio de las vías sensoriales periféricas es relativamente pesado. ¿Por qué? Porque en la parte anatómica existe una gran cantidad de fibras nerviosas que se distribuyen en diferentes partes de nuestro cuerpo, y cada una de estas fibras nerviosas o nervios tiene una denominación propia, tiene un territorio sensorial propio, y en la mayoría de los casos estos nervios no son solamente nervios sensoriales, son nervios mixtos. ¿Qué significa que sean nervios mixtos? Pues que tiene fibras que están trayendo información sensorial de la periferia, evidentemente sí, pero también contiene fibras agrupadas en fascículos que están llevando información motora hacia los músculos de una determinada región corporal. Entonces, la mayoría de los nervios que nosotros observamos en la distribución del cuerpo humano son nervios mixtos, y están llevando entonces mezcladas las unas con las otras las fibras que están agrupadas en fascículos. Eso hace que el identificar el destino final o el origen de estos nervios sea relativamente complejo. Ustedes recordarán que en su aproximación hacia la médula espinal, estos nervios están convergiendo y formando troncos cada vez más gruesos, troncos que en última instancia, cuando ya estemos alrededor de la médula, se van a organizar en función de los niveles de origen de la información sensorial. Y de esto es que aparece lo que es la distribución dermatomérica. Entonces tenemos dos distribuciones a tomar en cuenta.
Una, lo que es la distribución periférica de las raíces nerviosas. Estamos hablando entonces de los territorios de los nervios sensoriales o los territorios sensoriales de los nervios mixtos. Es medio confuso eso, pero es claro el concepto. Y por otro lado, estamos hablando del territorio de una raíz dorsal que está llegando hacia diferentes niveles de la médula espinal. Y entonces estamos hablando de distribución dermatomérica, los dermatomas. Entonces es importante tener en mente ambas distribuciones de la sensibilidad para cuando nosotros estemos examinando a un paciente que tenga trastornos en la sensibilidad periférica, definamos si el trastorno en la sensibilidad, por ejemplo, la pérdida de la sensibilidad táctil o dolorosa, corresponde a una raíz, por lo tanto el territorio será un dermatoma, o corresponde a un nervio periférico, y por lo tanto la pérdida sensorial será la del territorio de ese nervio periférico únicamente. Entonces es necesario conocer ambas distribuciones territoriales. Afortunadamente la distribución de los dermatomas es muy simple, es bien homogénea y son una serie de regiones cilíndricas, en la mayoría de los casos, dispuestas unas encima de otras y que nosotros podemos investigar muy fácilmente. Los territorios periféricos de los nervios sensoriales son más complicados y es necesario tener en mente los más importantes nervios sensoriales o mixtos de cada uno de los segmentos corporales. Entonces, en el miembro superior debemos conocer bien el territorio sensorial de los nervios mediano, cubital, radial, músculo cutáneo y alguno más. Y en el miembro inferior debemos tener en mente los territorios de los nervios crurales y obviamente del nervio ciático y sus ramas. En resumen, la distribución de los nervios periféricos debe contemplar el conocer la distribución cutánea de las ramas de estos 4, 5 o 6 nervios que he mencionado. Bien, ¿alguna otra pregunta al respecto? Estamos abiertos. Doctor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta, ¿no? Del dermatoma más notable. Te escucho muy mal, no sé qué es lo que me has dicho. Repíteme en voz alta, por favor. ¿Podría repetir la pregunta del dermatoma más notable, doctor? Esa pregunta no le entendí muy bien. Ah, ya, claro. Una de las preguntas del control de lectura decía, identifique cuál no es un dermatoma notable. Y la respuesta correcta es C2. C2 no es un dermatoma notable. C2 existe, evidentemente, pero corresponde a una región pequeña en la porción posterior de la cabeza, prácticamente en la nuca. Mientras que el dermatoma notable que no estaba era el C5. C5 que corresponde a la piel de los hombros. Gracias, doctor. Otra de las respuestas en las cuales no todos han tenido mucho éxito
Era una que decía, excepto una, las fibras somestésicas convergen en y donde eran las opciones eran los fascículos sensitivos o los nervios sensoriales o mixtos o la médula espinal o las raíces medulares anteriores o las raíces medulares posteriores. Entonces había que buscar la excepción a las opciones. Veamos, ¿las fibras somestésicas convergen en fascículos sensitivos? Evidentemente, sí, por supuesto. Se agrupan en pequeños fascículos. ¿Las fibras somestésicas convergen en nervios sensoriales? Sí, que pueden ser sensoriales o pueden ser mixtos. Entonces la opción B es correcta. ¿Las fibras somestésicas convergen en la médula espinal? Por supuesto, todas las fibras somestésicas van a ir hacia la médula espinal. La cuarta opción, ¿las fibras somestésicas convergen en las raíces medulares anteriores? Ah, no, eso no es correcto, puesto que las fibras somestésicas se van por las raíces medulares posteriores, la raíz dorsal, como dice en la opción E, la última. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta era una de las raíces medulares anteriores. No pasan por allá. La otra opción, la cara palmar de los dedos índice, medio y anular está inervada por la cara palmar. Ustedes ven en la mano tenemos una cara palmar y una cara dorsal. La cara palmar está inervada por dos nervios nada más. En la porción cutánea está el territorio del nervio mediano, que comprende acá la porción palmar del dedo pulgar, del dedo índice, del dedo medio y una parte del dedo anular. Mientras que la porción interior, vale decir, la porción del borde interno de la palma, el dedo meñique y la región aledaña está inervada por el territorio superficial del nervio cubital. Y cuando vemos por el lado dorsal, vamos a ver que la cara dorsal de la mano en su porción sensorial está inervada básicamente por el nervio radial. Entonces, con esto en mente, la pregunta, la cara palmar de los dedos índice, medio y anular, está inervada por A, músculo cutáneo, ya, B, nervio cutáneo braquial superior, C, mediano, D, cubital, E, radial. ¿Cuál es? Pues es el nervio mediano, como acabamos de decirlo. Muy simple, muy claro y exige un mínimo conocimiento de esta distribución de las raíces nerviosas. La siguiente respuesta que nos faltaría establecer es uno de los siguientes. No es un fascículo ascendente en la médula espinal. Si ustedes han revisado los fascículos que hemos identificado en la médula, los habíamos clasificado en ascendentes y en descendentes, y los fascículos ascendentes, todos ellos llevaban información sensorial. Ahora bien, todos los descendentes llevan información motora y no corresponden al tema de esta clase. ¿Cuáles son esos fascículos ascendentes? Fascículo gracilis, obviamente, por definición, es un fascículo ascendente localizado en el cordón posterior. Tracto espino-cerebeloso dorsal. Su nombre lo dice, tracto espino-cerebeloso. Nace en la médula espinal y termina en el cerebelo. Como son dos fascículos, uno es el dorsal y el otro es el ventral, ambos son ascendentes. Está llevando información propioceptiva hacia el cerebelo. Definitivamente son ascendentes y sensoriales. La opción C, el tracto vestíbulo espinal. Tracto vestíbulo, que está
naciendo en los núcleos vestibulares y espinal que están terminando en la médula espinal. Este es un fascículo con fibras descendentes. O sea que este es el que no corresponde a un fascículo ascendente y la opción correcta a marcar. El siguiente es el tracto espinotalámico. Ustedes recuerdan, todos los fascículos de la organización sensorial se incluyen dentro del sistema espinotalámico. Espino porque nace en la médula, talámico porque termina en el tálamo. Por lo tanto, este es un fascículo ascendente también. Y finalmente el tracto espinotectal. Es uno de los fascículos sensoriales ascendentes del sistema espinotalámico. Por lo tanto, es un fascículo sensorial y ascendente. La opción correcta era C, tracto vestíbulo espinal. Y finalmente, ya que estamos en esto de revisar las preguntas de nuestro examen, nos vamos a abocar a la pregunta número 5. Uno de los conceptos no es correcto. A ver, veamos. Las opciones son: las fibras A alfa y A beta ingresan a la médula dorsomedialmente. Eso lo hemos recalcado desde un principio y de varias maneras. Las fibras gruesas, que son las fibras A alfa y A beta, entonces se distribuyen en las raíces dorsales, en las porciones dorsomediales de estas raíces e ingresan así a la médula espinal. La opción B era: las fibras gruesas terminan en los fascículos del cordón posterior. Las fibras gruesas, esas son las fibras A alfa y A beta, terminan en los fascículos del cordón posterior. Evidentemente, en el cordón posterior tenemos dos fascículos de Gol y de Burdas, y es ahí donde van a introducirse las fibras gruesas. Correcto. La opción C: las fibras delgadas ingresan directamente en los fascículos del cordón lateral. Ahí tenemos un problema, porque evidentemente las fibras delgadas van a ingresar en última instancia en los fascículos del cordón lateral, pero antes van a hacer una estación sináptica en el asta dorsal de la médula, el asta sensorial, y ahí van a hacer una sinapsis, ahí van a terminar las fibras periféricas y nacer las fibras de segundo orden. Esta entonces no es una opción correcta, esta es errónea. La opción D dice: las fibras delgadas transmiten sensaciones de dolor y temperatura. Eso lo hemos dicho desde siempre. Las fibras delgadas llevan dolor lento y la temperatura. Y la opción E: las fibras delgadas pueden terminar en los fascículos del cordón anterior. Evidentemente, las fibras delgadas se van a distribuir y terminar en los fascículos del cordón anterior y del cordón lateral. En el cordón anterior, el espinotalámico o el paleoespinotalámico, el espinotalámico anterior, y en el cordón lateral, el neoespinotalámico o espinotalámico lateral. Entonces, la opción C era la que tendríamos que haber marcado. Y de esa manera, cuando ustedes lo revisan conmigo, se dan cuenta de que las respuestas a nuestro control de lectura estaban inmersas en el material que les hemos mandado y eran muy sencillas en última instancia. Bien, ¿alguna otra pregunta que ustedes tengan del tema de las vías periféricas? Estoy presto a escucharlos. ¿Nada más? Bueno. En el tema del día de hoy, estamos hablando de la organización central de las vías sensoriales.
Estas vías sensoriales, entonces, van a ocupar diferentes posiciones a lo largo del camino que lleva la información desde la periferia hasta la corteza cerebral en última instancia, o hasta una serie de estaciones intermedias para algunos fascículos. De eso se trata el tema de hoy. Es un tema muy interesante y un poquito ingrato porque no podemos evidenciar físicamente a estos fascículos sin destruir el organismo que los contiene, obviamente. Pero sí podemos hacer una aproximación a los niveles en los cuales se podrían producir alteraciones de determinadas características de pérdida sensorial. Me voy a explicar de otra manera. Si nosotros tenemos una lesión en el sistema nervioso central, una lesión que nosotros no podemos ver directamente, podemos hacer una presunción de su localización si conocemos el trayecto que siguen las fibras sensoriales desde su ingreso hacia la médula hasta su destino en la corteza cerebral. Y nosotros podemos hacer esa presunción de la localización de una lesión en el sistema nervioso central de acuerdo a las características de la pérdida sensorial. Imaginen ustedes que un sujeto ha perdido la sensibilidad de la mitad derecha de su cuerpo. Han perdido la sensibilidad del rostro, del miembro superior derecho, del tórax derecho, del hemitórax derecho, del hemiabdomen derecho y del miembro inferior derecho. Todo el lado derecho ha sido alterado y se ha perdido la sensibilidad. ¿Dónde podemos suponer que debería estar la lesión que explique esta pérdida sensorial? Tiene que estar localizada en una porción muy alta de la vía sensorial, por encima del tálamo, definitivamente, porque en el tálamo existen dos regiones que reciben información sensorial. La una de la mitad del cuerpo, del cuello para abajo, y la otra de la mitad de la cabeza. Por lo tanto, ya que la pérdida sensorial que estamos viendo en este paciente involucra la cabeza y la mitad inferior del tronco, pues tiene que estar por encima del núcleo talámico. Y entonces tenemos dos opciones. O es una gran lesión que compromete toda la corteza somestésica, vale decir, una lesión que se extiende de arriba a abajo en la corteza del lóbulo parietal, o es una pequeña lesión localizada en la rama posterior, en el brazo posterior de la cápsula interna. Bueno, para saber si es una o la otra, tenemos un poco la historia de cómo se produce esa lesión. Si aparece de golpe, de uno solo, y afecta por igual todas las regiones de la sensibilidad hemicorporal, lo más probable es que se trate de una pequeña lesión del brazo posterior de la cápsula interna, donde están estrechamente agrupadas todas las fibras somestésicas del hemicuerpo. Por el contrario, si es una lesión que va provocando una pérdida gradual de la sensibilidad y que va extendiéndose, por decir algo, del miembro inferior hacia arriba hasta abarcar toda la mitad del cuerpo, lo más probable es que se trate de una lesión expansiva que está creciendo gradualmente, progresivamente en la corteza cerebral. Fíjense ustedes que sin haber visto la lesión, sin haber hecho ningún
estudio imagenológico, hemos hecho un diagnóstico de localización anatómica. Y podemos, en función de esta localización, incluso presumir cuál puede ser la causa de esta pérdida. Podemos llegar a diagnosticar con solamente saber esa distribución de pérdida sensorial, qué es lo que está pasando en el interior del sistema nervioso central. Esta situación obviamente es sumamente interesante, nos va a ahorrar mucho trabajo y todo lo que tenemos que hacer es revisar los dermatomas cutáneos y ver que todos estos están afectados por igual, incluyendo la mitad del rostro. Bien, entonces de eso se va a tratar el tema que estamos enviando hoy. Es, como ustedes verán, un tema poco árido, un poco arduo, porque significa conocer vías nerviosas que no podemos evidenciar a no ser en diagramas o esquemas, pero que en última instancia nos permiten darnos cuenta de la localización de las lesiones cuando se producen estas pérdidas. ¿Ok? Bien. Hemos incluido dentro de del material que les hemos enviado hoy unas grabaciones que a mí me parecen muy interesantes que ustedes las escuchen y lo pueden hacer una y otra vez y escuchar lo que yo tenga que decirles respecto a cada una de las diapositivas. También podemos escuchar aquello como un todo cuando activamos la presentación de las diapositivas, sea en toda la pantalla, y ahí se produce la secuencia automática de las diferentes diapositivas y obviamente de las grabaciones asociadas a estas diapositivas. La ventaja de hacer esta presentación en telón completo es que se activan los punteros que están marcando las estructuras de la diapositiva de acuerdo al momento en el cual yo estoy haciendo su descripción. Eso nos facilita ubicarnos en algunos conceptos, en algunas estructuras que no conocemos o no son familiares, pero también nos hace perder un poquito la capacidad de ir adelante y atrás fácilmente en el análisis de una diapositiva. Entonces, mi recomendación es que al principio ustedes vean una presentación en telón y una vez terminado esa, las repitan, pero ya pasando diapositiva por diapositiva y activando el sonido en cada diapositiva. También hemos incluido, como siempre, material escrito que les puede servir de información adicional o de orientación y que deberá ser nomás leído y resuelto cuando sea el caso. Es un tema que creemos se ha desarrollado sucintamente, pero de una manera bastante completa y que bien vale la pena revisar y aprender. Bien, si no tienen ninguna pregunta más, yo voy a dar por terminada nuestra sesión de hoy, indicándoles que para el día lunes recomenzamos nuestras actividades. ¿Alguna pregunta más o nada? ¿Ya? Adelante, María. Una pregunta. Quiero saber cómo funcionan las señales corticofugas. Ese es un tema que no hemos revisado nunca con ustedes. Tómenlo, por favor, como un tema adicional y que no estamos incluyendo en lo que es el estudio de la somestesia, de las sensaciones periféricas. El concepto de fibras corticófugas se refiere a fibras que de la corteza cerebral se están dirigiendo hacia regiones inferiores del tejido cerebral. Entonces, de la corteza cerebral pueden estar yendo, por ejemplo, al tálamo y donde van a terminar haciendo sinapsis con otras neuronas. Pueden estar yendo a los ganglios de la base
o pueden estar viendo a las estructuras del tronco cerebral, cualquiera de los núcleos del tronco cerebral, o pueden estar yendo en última instancia hacia la médula espinal. Fíjense, el nombre corticófugas indica que están escapando de la corteza. Es un término general que engloba todas las fibras que de la corteza se dirigen a cualquiera de estas localizaciones. ¿De acuerdo, Mariel? Gracias. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra preguntita más? Muy bien, en ese caso vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Descansen bien, no se olviden de revisar su tema y el lunes con todas las pilas bien puestas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.